en la política española y la distancia insalvable entre el gobierno y la oposición. Sánchez ha decidido que no existe el caso de su mujer, Begoña Gómez, al margen de lo que ocurra en sede judicial. Se esconde detrás de las acusaciones que vierte y los mantras que repite, como el del fango, acusando de nuevo a los medios y a los periodistas, junto a poderes económicos ocultos, y poniendo en evidencia una mejora económica y unos índices de empleo, sin entrar en la otra cara de la moneda de nuestra economía. Lo que ha dejado claro con su empeño de convertirse en víctima de una fantasmal confabulación es la pretensión de movilizar a su electorado ante los próximos comicios europeos del 9 de junio. Núñez Feijóo ha intentado que Sánchez aclare una serie de cuestiones de política internacional y de los problemas derivados de la actuación de su mujer, preguntas que el presidente del gobierno ni ha querido escuchar ni ha escuchado. El intento de Feijóo de poner en evidencia las contradicciones del PSOE ha tenido como respuesta el silencio. La política española es un diálogo de sordos y un contenedor de sucesivas provocaciones del gobierno para tapar la realidad. Lo más peligroso es la insistencia de Sánchez en que el resto del mundo está poniendo en peligro la democracia y él se ha convertido en el salvador del sistema. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Sigue la inestabilidad en el norte y Baleares, cielos nubiosos, cielos muy nubosos que irán con lluvias a más durante la tarde, tormentas en Cataluña. Cataluña en estos últimos días está recolectando agua, que falta le hacía. Y también puede que llueva algo en Canarias, mientras lo demás más o menos despejado, y los 30 grados a los que ya se acercan algunos puntos de Andalucía. Miren, no había que ser muy listo para saber que ayer Pedro Sánchez diluiría el asunto de los negocios de su esposa en asuntos de interés personal, siendo de interés general, y además concernientes al peso de España en el papel internacional. Palestina, el reconocimiento del Estado palestino que anuncia para el próximo Consejo de Ministros, un reconocimiento solamente colaborado con Irlanda y Noruega, es desde luego una decisión de peso, de mucho peso, que toma por interés personal, exclusivamente personal, y que comunica ayer en la sesión parlamentaria para que de su mujer solamente acabe diciendo que es una señora honesta y una gran profesional y todo lo demás. Reconocer al Estado palestino nos enfrenta a Israel, a pesar de que sea algo que seguramente la comunidad internacional tendrá que hacer algún día, porque efectivamente la creación de dos estados es una de las posibilidades de que se equilibre un tanto la inestabilidad de la zona. Pero eso hay que hacerlo en el momento en el que debe hacerse. No después de una actuación terrorista como la de Hamás, en la que parezca que a quien estás dando las razones a Hamás. Porque esta decisión envalentona a Hamás, perjudica a los palestinos, a los rehenes israelíes, no digamos de qué manera, y a España, porque España queda descolocada en la política común europea. Y todo por el interés personal y electoral de un tío desequilibrado, que toma una decisión realmente irrelevante a efectos prácticos, nada menos que reconocer un Estado que no existe, y hacerlo tras los atentados de Hamás. Oiga, no falla. Con Pedro Sánchez no falla. ¿Hay elecciones? Pues entonces los asuntos de interés colectivo los manejo a mi favor y como a mí me interese. Incluido el papel de España en el exterior. El último pleno del Congreso ha sido un ejemplo palmario de cómo un presidente populista puede poner patas arriba al debate público con tal de tensionar a los suyos y que no se duerman de cara a una cita electoral en la que el PSOE quiere evitar una derrota. Al final,
de lo que menos se habló es de lo que más incomoda al gobierno. Y desde luego más interés tiene en clave nacional, los negocios poco éticos y estéticos de la mujer del presidente. No contestó ni a una sola de las preguntas que le plantearon por parte de toda la oposición. Y hay una pregunta fundamental que sigue sin contestar. ¿Sabía usted que su mujer había firmado cartas de recomendación a empresas que optaban a concursos o adjudicaciones públicas que finalmente consiguieron ese placer del gobierno? Y si lo sabía, ¿cuándo lo supo? ¿Antes o después de que la administración otorgara esos concursos? Que es que esa es la clave de todo, pero se hace el sueco. Eso sí, el barniz de victimismo y dignidad impostada, eso es marca de la casa. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo, que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Sí, su mujer puede ser todo lo honesta que usted quiera. Pero ir firmando cartas de recomendación a empresas que aspiran a conseguir algo del gobierno que presides tú, al mismo tiempo que aceptas que esas empresas te promocionen profesionalmente, eso no se hace. Te pongas como te pongas. Montes los conflictos diplomáticos que quieras para desviar la atención. Desde luego, los argumentos que dieron ayer Sánchez y sus loros fueron tan flojos que el líder del PP lo tuvo fácil para replicar a Pachi López cuando se puso a hacer el trilero con eso de que Begoña Gómez equivale a una institución del Estado. No es la mujer del presidente, es el respeto que merecen nuestras instituciones. Y si no lo entienden así, es que tienen un problema. Mire, señor López, ha dicho usted que la mujer del presidente del gobierno es una institución del Estado. Entonces, ¿qué hace una institución del Estado firmando cartas de recomendación a empresas contratistas? Claro, es que te la ponen votando para que remates. O sea, hay que ser trilero. Eso de que pedir explicaciones por los negocios de Begoña Gómez es no respetar las instituciones del Estado como si fuera la reina o Carmen Polo de Franco. Este asunto no se va a cerrar tan fácilmente por mucho que filtren una interpretación sesgada del informe de la UCO, que dice que no ve de momento indicios de un delito de tráfico de influencias. Ya les explicaba ayer cuáles son las premisas fundamentales de un informe policial. Y desde luego un informe policial no dice eso. Vamos a ver qué dice literalmente ese informe y no lo que filtró Marlaska y publicó Lo País. Y que trabaja el juez, que ha abierto diligencias y que de momento lo último que ha hecho ha sido citar a declarar a 6 testigos para desesperación de las terminales sanchistas, porque ahí está el juez peinado. Madre mía, está desatado, que alguien lo pare. Sí. Ha citado a 6 testigos a 3 días de las elecciones europeas. Entre ellos, el empresario Juan Carlos Barrabés, uno de los que promocionó profesionalmente a Begoña Gómez y que casualmente obtuvo una concesión del gobierno. Bueno, esta noche en la linterna, Núñez Feijóo ha confirmado que citarán a Sánchez a la comisión del Senado de la trama Coldo y que no lo descartan hacer con Begoña Gómez. Dado que no ha dado ninguna explicación en el Congreso, que la va a dar en la comisión de investigación en el Senado, el señor Sánchez, y seguiremos trabajando. Y no quiero precipitar ni anticipar ninguna decisión que no esté fundada por falta de información y que suponga, digamos, inmiscuirse en un sumario que está en este momento en la Plaza de Castilla y que, en mi opinión, afecta directamente a la esposa del presidente del gobierno. Bueno, que como es una institución del Estado, pues que vaya a otra institución del Estado, como es el Senado. Una institución del Estado. Si es que Pachi López cada vez que abre la boca, Dios mío, es que es una catarata de tiros en el pie. Bueno, y ahora enseguida les hablo de los conflictos diplomáticos que tiene abierto interesados porque estamos en elecciones, este desequilibrado Pedro Sánchez.
porque antes nos tiene que contar más cosas del día nuestra querida Ángela Sánchez. Buenos días. Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Los magistrados del Tribunal Supremo, recusados por el fiscal general del Estado, rechazan apartarse. Van a continuar con el análisis del recurso presentado por una asociación de fiscales contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz. Son 4 de los magistrados que firmaron la sentencia en la que se acusaba a García Ortiz de desviación de poder por ascender a Dolores Delgado a la cúpula fiscal. A todo esto, Podemos ha vuelto a pedir una ley para controlar a los medios de comunicación. Lo ha hecho su líder, Ione Belarra, desde el Congreso y señalando a periodistas. Y también una ley que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susana Griso. Con nombres y apellidos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dicho que va a revisar las palabras de Belarra y que las retirará del diario de sesiones. En Valencia, la policía local ha identificado al conductor del BMW que huyó tras atropellar a un niño en la ciudad. El individuo se encuentra aún así en paradero desconocido, por lo que continúa su búsqueda. Iba acompañado por otro hombre en el momento en el que el coche arrolló al menor en la Ronda Nor. El niño sufrió lesiones graves y continúa ingresado con pronóstico reservado. Y en el Reino Unido, the question now is how and who do you trust to turn that foundation into a secure future for you, your family. El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, ha adelantado las elecciones generales al próximo 4 de julio. Lo ha anunciado por sorpresa en un momento en el que las encuestas le sitúan muy por detrás de los laboristas. Y en el partidazo de COPE, la racha de imbatibilidad del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso toca su fin de la peor manera. Bruno Casar, buenos días. Hola Ángela, buenos días. Después de 51 partidos, el Bayer Leverkusen ha caído derrotado. Atalanta 3, Leverkusen 0, final de la Europa League, que ha conquistado por primera vez el equipo italiano segundo título en su historia y con un protagonista propio, Lookman, que fue el autor del hat-trick que sentenció al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Al margen, anoche en el partidazo de COPE hablamos con Álvaro Nieto, director del medio The Objective, de esa noticia publicada por este medio en la que se desvela unas conversaciones entre Luis Rubiales y Gerard Piqué, los que el expresidente de la Federación trata de negociar una desviación de 30 millones de euros procedentes de la UEFA para jugadores del Barça como compensación por los recortes salariales que sufrieron durante la pandemia. Ahora The Objective, el mismo medio, publica una conversación WhatsApp entre Ceferin, presidente de la UEFA, que le pide a Luis Rubiales mediar con Florentino Pérez por la creación y la ideación de esa Superliga, un Florentino Pérez que Ceferin cataloga en estos mensajes de texto de egoísta, idiota y racista. Y en baloncesto, playoffs Liga Endesa, UCAM Murcia 72, Valencia Basket 83, los valencianos fuerzan el tercer y decisivo partido en la serie. Herrera Incope. Estar informado. Pues además de todos estos asuntos, hoy en COPE hablamos también de uno de los grandes retos que tenemos por delante como sociedad, el de cómo afrontar el aumento del consumo de la pornografía entre los más jóvenes. Estaba pues bastante enganchado a la pornografía. Todo empezó quizá con 8 o 9 años, una cosa así, con alguna revista que trajo algún amigo a clase. A medida que yo fui creciendo, la tecnología también fue avanzando. Mis padres también pusieron un ordenador en casa y lo pusieron en el ático de la casa, donde nadie me veía. Los niños de ahora tienen casi a veces 8 años menos que cuando yo me expuse al porno. Además de que el porno que se está haciendo ahora es muchísimo más heavy, más explícito. ¿Cómo les está afectando? No me lo quiero ni imaginar. Son algunos de los testimonios de las historias que hay detrás de cifras como esta. 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía regularmente en España y la edad de inicio es cada vez más temprana. Actualmente se sitúa entre los 8 y los 11 años, cuando son todavía niños. Y todo esto tiene consecuencias en su desarrollo, en sus relaciones y también en su autoestima. Lo analizamos hoy en COPE con nuestros comunicadores recorriendo España para analizar esa epidemia de la pornografía con una acción especial que podrás seguir también en cope.es, en 13 y en redes sociales, con historias, con datos y con la opinión de expertos que nos avisan de la importancia que tiene la educación en todo esto, en el cole, pero también en casa. Es el informe COPE en el que este jueves analizamos esa epidemia de la pornografía. Los detalles los tiene Carmen Lavallén. La edad de inicio en el consumo de pornografía se sitúa en España entre los 8 y los 11 años. Según recoge el último informe COPE, 7 de cada 10 adolescentes son consumidores regulares. Dani Ribeiro superó su adicción a la pornografía y tiene 3 hijos. Que ya no, la cuestión ya no es si va a pasar con tus hijos, no es que
es cuándo va a pasar, porque va a pasar. Acceder es fácil, solo 1 de cada 10 páginas verifican la edad, algo que desde la Agencia Española de Protección de Datos trabajan en limitar, pero es un negocio muy lucrativo, como explica COPE su directora Mar España. Hemos sancionado a 3 empresas de pornografía, pero una era titular de 5 páginas web, con multas en total de alrededor de 1 millón de euros. Pero les ha compensado pagar la multa y seguir sin las medidas organizativas para verificar la edad. Por lo tanto, hemos vuelto a abrir procedimientos sancionados. El uso de pornografía afecta al cerebro y a las relaciones con los demás. En el 8% de los casos genera adicción, falta educación afectivo-sexual y urge un consenso para su generalización en la escuela. E inevitablemente el jueves pasa también por las reacciones a uno de los sonidos del día. Señorías, por justicia, por coherencia y por la paz, España reconocerá la existencia del Estado palestino el próximo 28 de mayo. Nada más y muchas gracias. España, lo decía Pedro Sánchez, va a reconocer junto a Irlanda y a Noruega el próximo martes al Estado palestino, un anuncio que ha provocado reacciones inmediatas en España, pero también fuera de nuestro país. La intención de varios países europeos de reconocer un Estado palestino es una recompensa al terrorismo. Recompensar al terrorismo no traerá la paz ni nos impedirá derrotar a Hamás. Es la respuesta del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Su gobierno ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, además de convocar a la representante diplomática de España en Tel Aviv, de España y también de Noruega y de Irlanda. Anuncia además una conversación de reprimenda en la que además se les va a mostrar el vídeo que los propios milicianos de Hamás grabaron con sus cámaras del secuestro y asesinato el 7 de octubre de varios soldados israelíes en un puesto de observación cercano a la Franja de Gaza. Vídeos como este que han publicado los familiares de 5 de esas chicas soldado israelíes que se encuentran entre los rehenes de Hamás en Gaza, imágenes que recogen el momento en que fueron secuestradas ese 7 de octubre en la base militar del sur de Israel. En unos 3 minutos se ve a las chicas que tienen entre 18 y 20 años ensangrentadas y maniatadas contra una pared mientras las amenazan. Incluso se escucha decir a los terroristas que ahí están las chicas que se pueden quedar embarazadas. Jamás dice que el vídeo está manipulado. Por cierto, tanto el grupo terrorista como el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, han celebrado la decisión de España. Pero vamos también con las consecuencias de reconocer el Estado palestino. ¿Es un simple gesto o implica algo más? Pues se lo hemos preguntado a José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Comillas. Es más que un gesto simbólico, es un acto jurídico, es decir, del que se desprenden derechos y obligaciones. Derechos especialmente para el nuevo sujeto, la nueva entidad que es reconocida como un igual por parte de un Estado ya constituido y reconocido así en la comunidad internacional, y obligaciones para el Estado que lo reconoce. Y mientras tanto la guerra sigue. Israel ha informado en las últimas horas a Estados Unidos sobre sus planes sobre Rafah, de cómo piensa reducir la muerte de gazatíes mientras mantiene su ofensiva sobre una de las zonas en las que se refugian más civiles. También sigue la incursión militar israelí en Jenin, en el norte de Cisjordania, con al menos 10 muertos y 25 heridos ayer, según las autoridades palestinas. Nada hace pensar de momento en una tregua. Es más, uno de los principales mediadores, Egipto, que además es el país que ha acogido gran parte de las negociaciones para un alto el fuego, amenaza con retirarse de este proceso de mediación. Y de un conflicto diplomático a otro. Javier Milei, lejos de rectificar, se ratifica en el insulto y en el ataque. Los afectos son libres entre gobiernos, pero el respeto no. El respeto es irrenunciable. Señorías del Partido Popular, señor Feijóo y señora Abascal, por encima de las ideologías está la educación y el patriotismo. Así ha defendido en el Congreso Pedro Sánchez la decisión de su gobierno de retirar a la embajadora española en Argentina. Dice que es una decisión proporcional a los ataques que ha recibido del presidente argentino. Un Javier Milei que no se olvida de Sánchez, ni él ni tampoco sus seguidores. Pero, su mujer es una corrupta y yo también. Son algunos de los que esta noche han acudido a la presentación del libro del presidente argentino. Han llenado el legendario estadio Luna Park de Buenos Aires, llamando corruptos a Sánchez y a su mujer. Milei, por cierto, ha presentado su libro en una especie de show musical con entradas agotadas, en el que además ha cumplido su amenaza. Dijo que cantaría y ahí lo tienen. Bueno, consecuencias del choque diplomático entre España y Argentina, pues los empresarios esperan que sean mínimas, teniendo en cuenta que España
es el segundo país del mundo con más inversiones en Argentina, solo por detrás de Estados Unidos. Hablamos de unos 180.000 millones de euros con presencia de numerosas empresas españolas. Eso es lo triste, un ejercicio de enorme irresponsabilidad por motivos probablemente partidistas o intereses personales, poniendo en riesgo la relación magnífica económica entre empresas españolas y argentinas. Los empresarios nos gustaría que se acabe ya esta escalada de tensión, en fin, las diferencias políticas se deben sustanciar de una manera política, no entrar en insultos personales. Parece que es un juego de niños, ¿no? Y a nosotros desde luego nos preocupa mucho. Es el vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, que ha pasado esta noche por 13. Pide calma, como han hecho tantos empresarios españoles con intereses allí en Argentina. Bueno, y aquí en España, nueva operación contra el narcotráfico en Cádiz y nuevo episodio de violencia contra la Guardia Civil, que ha detenido a 9 narcotraficantes que se enfrentaron con armas de guerra automáticas a los agentes que intentaron impedir una descarga de hachís procedente de Marruecos. Y hay más. En estos momentos se buscan a otros 25 integrantes de ese grupo. Juan Baño. Fue a eso de las 3:20 de la madrugada del miércoles, el Servicio Integral de Vigilancia Exterior, el SIVE, detectó una gran narcolancha en la desembocadura del Guadalquivir. De inmediato se desplegó un dispositivo especial. Los agentes fueron recibidos a tiro limpio. Se han recogido casquillos del calibre 5,56 por 45 NATO, dicen nuestras fuentes. Coinciden con armas de guerra automáticas de países del ámbito OTAN. Hay 9 detenidos de los más de 25 que integraban la colla, el grupo. 4 todoterrenos robados les esperaban en tierra. Por suerte no hay heridos. Sorprende la virulencia del ataque y el número de integrantes. Los agentes siguen reclamando medios y personal. Este miércoles, Marlaska defendía en el Congreso lo que hace Interior en la zona. ¿Saben cuántas narcolanchas ya se han incautado en estos 4 meses? Más de 40 narcolanchas. ¿Sabe cuánto dinero se ha incautado? Más de 16 millones. ¿Sabe cuántas toneladas? Más de 1.000 toneladas de hachís y de cocaína. Eso es apoyar a la En esta ocasión se han intervenido 2.500 kilos de hachís. La narcolancha pudo escapar en medio de los disparos dirección Marruecos. Y la buena noticia del día nos lleva hoy hasta Aragón. Hoy vamos a anunciar la inversión más importante en la historia de nuestra comunidad autónoma, pero también vamos a anunciar la inversión más importante. 15.700 millones de euros va a invertir Amazon en España, en Aragón, en los próximos 10 años. Va a ampliar los 3 centros que tiene en esa región y va a crear uno nuevo, como celebraba el presidente aragonés Jorge Azcón. Esto va a permitir además crear 17.500 puestos de trabajo, 6.800 en esa región. Son las 6:23. Sigue por aquí Carlos Herrera. Bueno, y Antonio Naranjo, que va a meter la pata hoy, ¿con qué? Buenos días. Buenos días, señor Herrera. Pues mira, ya lo sabes, cuando parecía que era difícil de empeorar la política internacional de España, tras lo de Argentina, pues ayer llegó el tío Pedro Sánchez y batió su propio récord improvisando un anuncio de reconocimiento del Estado palestino en el Consejo de Ministros del próximo 28 de mayo. Y digo improvisando, Herrera, porque él mismo anunció hace unos días nada más, que pediría el plácet del Congreso para adoptar esa decisión anunciada finalmente de manera unilateral. Ya te suena, ¿no? Como en el Sáhara y Marruecos, o como con la retirada de la embajadora española de Buenos Aires. Bueno, Sánchez ha roto un axioma de la política española durante décadas, que es el consenso en política exterior entre el gobierno y la oposición, y todo para tapar con titulares ruidosos pues los problemas que sigue teniendo con Begoña Gómez. Ayer fue incapaz de dar ni una sola explicación, ya lo has dicho tú, y además se conoció que el juez instructor del caso ha citado como testigos a uno de los empresarios, amigos de su esposa, adscrito a su cátedra FEI, que está en la Universidad Complutense, y a varios altos cargos del gobierno. A varios, que creo que 6 has dicho, ¿verdad? Bueno, sí. El silencio de Sánchez contrasta además con las preguntas que, entre otros, le trasladó Feijóo, fáciles de responder cuando se tiene respuesta. Si usted hubiese sabido que su esposa avalaba a un peticionario de un concurso, ¿lo habría otorgado? Si para usted este apoyo es indiferente para la resolución de un concurso, ¿le ha preguntado usted a su esposa para qué firmó papeles inútiles que la pueden involucrar en un proceso penal? Cuando a alguien se le ofrece la posibilidad de comparecer como abogado en unas diligencias secretas, ¿en calidad de qué se cita? ¿Le consta que su mujer está investigada en un juzgado de Madrid? Pues nada, su majestad, como le llamó a Abascal también, no dio ni una sola respuesta. Sánchez solo reaccionó con un gesto muy feo además, ordenando así entre murmuros a la presidenta del Congreso que callara al líder de la oposición.
Bueno, y además tapó su abrumadora falta de explicaciones con este conflicto internacional con Israel que va a traer cola, porque en Gaza gobierna Hamás, que ayer se felicitó por la postura de Sánchez. Así que, ¿va a abrir allí embajada ahora que le sobra la de Argentina? ¿Va a mantener relaciones con terroristas? Bueno, eso se le da bien con Bildu y compañía. ¿Y dónde estarán las fronteras palestinas según Sánchez? Mira, nadie discute en el mundo civilizado la coexistencia de dos estados en Israel y Palestina. Pero nadie, salvo Sánchez, lo impulsa unilateralmente en plena guerra y con decenas de secuestrados judíos en las mazmorras de Hamás, como ayer mismo tuvo que recordarle, entre otros, Joe Biden. Mira, Herrera, quizá París bien valga una misa, pero Begoña está valiendo todo un funeral, el de la imagen exterior de España. Ahora a las 6:30, noticias. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Ya sabías que Fairy cunde mucho más? Hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy. Hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro. Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más. Decide tu viaje ideal para este verano. Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Explora Traveler. ¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar? Así, tal cual. O sea, 2 euros al mes. Sí. 50 céntimos a la semana. Sí. 0,0640. Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Mira, Javi, este coche tiene un descuento de hasta 5.000. Cataratas de Iguazú. Con Das Auto. Hoy 5.000. Huevos de Fabergé. Es mucho. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito. Hasta 5.000. Petit Pois. De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Das Auto. Consulta condiciones en dasveltauto.es o acércate a nuestra red. Son preciosos. Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... autocaravana. ¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los 3 primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos. Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Buenas tardes. ¿No tendréis una cremita, un serum o algo que me eche 6 o 7 años encima? Algo que me quite esta cara de treintañera que tengo, ¿sabes? Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, Anso. Escozor, Anso. Dolor, Anso. Inflamación, Anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, Anso, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En Obramat sabemos que todos podemos empezar queriendo una ventana tradicional y terminar con una ventana oscilobatiente de 2 hojas. En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en ventanas a medida de PVC y aluminio con gran variedad de colores disponibles que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional. Obramat, donde compran los profesionales. Para acabar el día en la radio, el análisis y la reflexión de Ángel Expósito. Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, ya son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Hoy, fíjese, en el grupo APSI de Media, es el grupo al que pertenece COPE, hay una nueva acción transversal de esas con las que ponemos el foco en asuntos sociales ciertamente trascendentes, y en este caso nos fijamos en la epidemia de la pornografía, que es un negocio que mueve muchos millones de euros al año y que supone un problema, pues no para un ser adulto, a lo mejor, sí para edades cada vez más tempranas. Según el informe COPE que sacamos esta mañana, los menores españoles comienzan a consumir porno entre los 8 y los 11 años. Antes, consumir porno, cuando no existía internet, bueno, pues era una aventura, buscarte una revista, eso, aquello. No era tan fácil de ver porno. Ahora en internet, simplemente cualquier buscador, ya los buscadores empiezan a cercenar un poco las posibilidades de búsqueda de pornografía, pero bueno, cualquier buscador te lo pone al alcance de la mano. 7 de cada 10 adolescentes de nuestro país reconoce que consumen de manera regular ese tipo de contenido para adultos. Y hoy hablaremos de lo que hay detrás de esta epidemia de pornografía. Alberto estará en Granada para conocer la historia de una modelo de videos para adultos. Pilar García Muñiz y Mediodía COPE hablarán con 2 especialistas en adicciones. Fernando de Aro y Pilar Cisneros en Málaga, con alumnos y padres y profesores de un centro que han recibido charlas sobre esa adicción. Y Ángel Espósito en La Linterna, testimonios de padres de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, que han conseguido superar, ¿no?, esta adicción. Bueno, pues rápidamente, esta noche arranca la campaña de las elecciones europeas y quiera la providencia que esto pase rápido para que Pedro Sánchez se tranquilice un poco. Porque el último pleno, bueno, en fin, ha sido, ¿qué les voy a contar? Le contaba a las 6 de la mañana un ejemplo palmario de cómo un presidente populista, un enfermo del populismo, un desequilibrado literalmente, un tipo que está de diagnóstico, puede poner patas arriba al debate público, con tal de tensionar a los suyos que no se duerman de cara a una cita electoral en la que el PSOE quiere evitar un nuevo jardazo. Sea como sea. Ya les he contado que poco de Begoña y bastante de Palestina en el paripé de ayer. Los conflictos diplomáticos que ha provocado Sánchez, 2 en una semana, Argentina e Israel, con tal de tensionar a los votantes socialistas, no tienen casi definición. El de Argentina lo venía alimentando con provocaciones a Milei, hasta que Milei entró de lleno en el asunto de la mujer de Sánchez. Y el otro venía de antes, porque Sánchez, para tensionar las europeas, ya había decidido provocar a Netanyahu, que es el primer ministro israelí, como potencial espantaviejas ultraderechista. Ayer debía de tapar lo de su mujer, y le volvió a servir para montar una cortina de humo. ¿Cómo usar el asunto palestino para no hablar demasiado de Begoña? Pues aprovechando el pleno para anunciar que el 28 de mayo vas a reconocer al Estado palestino. Coordinarte con Irlanda y Noruega, que son los 2 únicos países europeos que han seguido esa decisión tan simbólica como inoportuna. Esto no es homologarse con Europa, que es la mentira que se inventaron para cargarse el delito de sedición. Aquí España va por libre, dando la nota como le ha hecho ver Estados Unidos. En Washington ya han recordado que reconocer el Estado palestino sin más no sirve de nada. O sea, más que Estado palestino reconoces, si no existe. El unificado, el separado en 2 territorios, la capital en Jerusalén, capital en otra ciudad. ¿Vas a enviar un representante a dónde? ¿A charlar con Hamás? Es un brindis al sol. Y además sirve
para premiar a los terroristas de Hamás. Hombre, son los primeros que han reaccionado contentos, felices y felicitando a Sánchez. Y estos tíos matan a sangre fría a 1.400 personas, secuestran a centenares. Eso provoca que Israel lance una operación militar contra ti. Y acaba propiciando que oportunistas como este tío reconozcan tu derecho a tener un Estado soberano. Que es algo que todo el mundo sabe que debe ser necesario para solucionar el conflicto. Si el futuro de estabilidad de esa zona es efectivamente los dos estados. Pero el problema es que un estado no quiere reconocer al otro. Los palestinos hasta ahora no han querido un estado palestino, porque eso significa reconocer al Estado de Israel. Y con Israel quieren hacer lo mismo que todos estos de Podemos y Sumar que publican tweets diciendo del Jordán al mar, desde el río hasta el mar, es decir, echar a los judíos de la zona. Claro, los yihadistas dicen, pues oye, mira, matar 1.400 tíos valió la pena porque ha servido para que venga España y otros 2 y nos reconozcan. Ayer Hamás volvió a dar las gracias a Sánchez. Sánchez debería hacérselo mirar. Y tener de vicepresidenta a una energúmena inútil como Yolanda Díaz, capaz de hacer suya sin despeinarse el eslogan que aboga por exterminar a los israelíes. Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar es lo que claman los palestinos cuando quieren borrar del mapa al Estado de Israel, por cierto, la única democracia de toda esa zona. O sea, una vicepresidenta del gobierno que aboga por echar a los israelíes de donde viven. Claro, ¿cómo Israel no va a llamar a consultas a su embajadora en España? Otro conflicto más. No teníamos bastante con el de Argentina, ahora uno con Israel. Y todo en beneficio propio, no del interés general, en beneficio propio de un individuo que cuando hay elecciones juega con los intereses generales de esa manera. Un perfecto desequilibrado. Otra cosa que han hecho los israelíes, por cierto, es convocar al embajador español en Israel y mostrarle un video con la matanza de Hamás del 7 de octubre. Y de lo de Argentina, bueno, Milei puede dedicarle todo el tiempo de réplica a Sánchez, porque le va la marcha. Y también le sirve para hacer política doméstica en su país. Pero, ¿qué decir? Bueno, esto es lo que tenemos. Ya veremos qué cosas cambian a partir del 10 de junio, después de las elecciones europeas. Tengan en cuenta y no olviden que todas estas cosas tienen relación con esa elección. Las elecciones europeas del 9 de junio. Sin más. Y luego le contaré lo de la frasecita de ayer en el Congreso a la subordinada Francina Armengol cuando le dice Sánchez, mientras está hablando Feijóo, oye, que vaya acabando ya. Es decir, el presidente del gobierno dando instrucciones a la presidenta del Congreso de cuándo debe cortar o no la intervención del líder de la oposición. Es una cosa soberbia, fantástica. Vamos a ver, ¿qué más cosas hay esta mañana, Ángela? Herrera Incope. Por ejemplo, el apoyo de varios socialistas al senador y expresidente de Aragón, Javier Lambán, sancionado por el PSOE por ausentarse del pleno del Senado en el que se votó la ley de amnistía para evitar dar su voto a favor. El último en hacerlo ha sido el expresidente Felipe González. Mostrar mi solidaridad con Lambán, porque estoy de acuerdo de forma y fondo con lo que ha hecho. Si lo sancionan por eso, me sancionan a mí también. La dirección del Grupo Socialista en el Senado le ha impuesto a Lambán una multa de 600 euros. A todo esto, el Tribunal Supremo ha absuelto al pequeño Nicolás de la condena por hacerse pasar por emisario de la Casa Real y del Gobierno. La Audiencia de Madrid, recordemos, le impuso una pena de 3 años de cárcel por usurpación de funciones públicas y cohecho. El alto tribunal explica que no hubo delito porque el pequeño Nicolás solo organizó una comida con un empresario haciéndose pasar por un enlace. Y el ministro principal de Gibraltar asegura que las negociaciones con Bruselas
Bruselas para cerrar el acuerdo que regule la relación del Peñón tras el Brexit van a continuar. Fabián Picardo asegura incluso que podría haber acuerdo antes de las elecciones adelantadas al 4 de julio, como ha anunciado Rishi Sunak ahí en el Reino Unido. Y en el partidazo de COPE, la Atalanta, primer campeón europeo de la temporada, Bruno Casar. Atalanta 3, Bayer Leverkusen 0, los italianos se proclaman campeones de la Europa League goleando al equipo revelación de esta temporada, entrenado por Xabi Alonso, que llevaba 51 partidos sin conocer la derrota. Para los italianos, primer título europeo en su historia, el segundo que van a tener en sus vitrinas junto a una Copa Italiana del año 63. El extradeportivo esta mañana publica The Objective unas conversaciones de WhatsApp entre Ceferin, presidente de la UEFA, y Luis Rubiales, en los que el presidente del máximo ente europeo le pide mediar con Florentino Pérez en un intento de apaciguar esa idea de Superliga. Mensajes con un tono elevado en el que Ceferin termina tildando al presidente del Real Madrid de idiota y de racista. Esto después de unos audios publicados entre Rubiales y Piqué, en la que se habla de intentar desviar 30 millones de euros procedentes de la UEFA a jugadores del Barça como compensación por los recortes salariales durante la pandemia. Y hoy a eso de las 2 de la tarde, muy pendientes de Roland Garros, vamos a sortear el cuadro. Veremos qué rival le toca a Rafa Nadal, que recordemos no es cabeza de serie, y veremos qué rival tiene para esa primera ronda. Bueno, pues Pedro Sánchez podría sufrir hoy su segundo varapalo en el Congreso en menos de 48 horas, dependerá del PP. Después de que el Pleno rechazase la ley contra la prostitución, hoy se votan las enmiendas a la totalidad de la ley de suelo y Sumar, parte del Gobierno, ya ha anunciado que las va a apoyar. Ya les digo, sería necesario al menos la abstención del PP para que el texto siga adelante. ¿Qué va a hacer? Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez volverá a experimentar una sonora derrota y verá caer la ley del suelo. Sumar, además de socios habituales, lo abandonarán a su suerte. El PSOE buscaba encomendarse al PP, pero Alberto Núñez Feijóo se sumaba en la linterna al bloque del no. Cuando un gobierno no es capaz de aprobar sus proyectos de ley, es muy difícil que una oposición, sin dialogar con ella, sin pactar con ella, podamos aprobar algo que nosotros no hemos hecho. La votación en contra de la reforma será el segundo fracaso parlamentario para los socialistas en 48 horas, tras el de la proposición contra el prosenitismo. En la Moncloa tratan de minimizar el golpe y lo atribuyen a la campaña de las europeas. El gobierno de coalición es definido como bastante unido. Esto es textual. En ningún caso acepta la órbita del PSOE a hablar de estabilidad comprometida para la legislatura. El mandato del presidente Enebran va a durar lo que debe durar, o sea, 3 años y medio más. ¿Qué dice la prensa, Araquis? Buenos días. Buenos días, Herrera. Destaca ABC que Feijóo lleva a Sánchez a la Comisión de Investigación del Senado para que dé cuenta de las actividades profesionales de su mujer Begoña Gómez. El presidente reta al PP para que llamen también a su mujer y dice que no tiene nada que ocultar. Los populares, subrayan varios diarios, no han decidido si llamarán a Sánchez antes o después de esas elecciones europeas del 9 de junio. Todo al tiempo que, como destaca El Mundo, el juez amplía el foco y llama a declarar al empresario recomendado por Begoña Gómez. España se alía con Noruega e Irlanda para reconocer a Palestina, titula esta mañana El País en su portada. Los periódicos avanzan las consecuencias de una decisión en plena guerra en Gaza. Un reconocimiento, dice El Mundo, sin aval del Congreso ni consenso internacional. Reconocer a Palestina no puede ser un papel vacío de contenido. El gobierno, advierte El País, puede sufrir esta mañana, lo contaba Ricardo, la segunda derrota parlamentaria de la semana. El PP amenaza con votar con independentistas, Podemos y Sumar para tumbar hoy la ley del suelo. Y en el horizonte la amnistía y su aprobación la semana que viene. En la portada de ABC vemos a Felipe González apoyando a Javier Lambán y su ejemplo, dice el expresidente, al negarse a votar la ley en el Senado. Además, destaca La Vanguardia, el juez García Castellón deja en libertad a una dirigente de Esquerra, la única investigada por el caso de Tsunami Democrático que se presentó ayer en el juzgado. García Castellón, apunta El Mundo, estudia órdenes de detención para el resto de imputados. Y en las portadas británicas también la vemos aquí en La Vanguardia, por ejemplo, el primer ministro británico, el conservador Sunak, con el traje empapado a las puertas de la residencia oficial, convocando esas elecciones adelantadas en el Reino Unido para el 4 de julio. De entrada, los laboristas son los grandes favoritos, aventajan en 20 puntos a los conservadores en las encuestas. La letra pequeña del día, ¿qué dice? Pues mira, un ejemplo, Tomás Herrera, de lo mal que están siendo gestionados por el gobierno los fondos europeos. Lo cuenta en ABC esta mañana. 15 regiones han afeado a Escrivá que el despliegue de Internet no llegue a las familias vulnerables. Un ejemplo, aunque no suene marciano, miles de hogares no tienen todavía Internet. Se lanza un bono social
dotado con 30 millones de euros para lograr ese acceso, pero se diseña un farragoso sistema burocrático de trámites online para gente que no tiene conexión ni menos ordenador. Resultado, se esperaba beneficiar a 125.000 familias, apenas se han resuelto 5.500, un 4% del objetivo. Trino del Conciso, Confidencial, Dávila. Resaca de la asombrosa comparecencia de Sánchez en el Congreso y por primera vez que la princesa de Asturias protagoniza un acto sola. Buenos días. Pues sí, buenos días, Carlos. Nos queda la corona, la monarquía. Fíjate en el dato. El pasado martes la princesa de Asturias recibió del presidente de Aragón, Jorge Azcón, la medalla de oro de la comunidad. Fue un día de absoluta fiesta que alegró a todos los aragoneses, tanto que su televisión autonómica cosechó quizá el mejor o uno de los mejores resultados de su historia. Este es el dato, 36,6% de audiencia. Esto revela la aceptación que está teniendo la princesa del honor en particular y la monarquía española en general en nuestro país. Fue el primer acto, este es otro dato muy relevante, protagonizado en soledad, lejos, digamos así, del amparo de sus padres, los reyes. Contrasta esta constancia con el escasísimo interés que suscitó ayer también la enésima perorata del desmadejado Pedro Sánchez. Este mismo ayer un diplomático de Solera, embajador varias veces, me decía: nos hemos enemistado con Argentina, con Israel, con Argelia, con casi todos los países de la Unión Europea a cuenta del tema de Palestina, también con Estados Unidos. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos va a quedar? Pues nos queda Marruecos, que al parecer nos tiene cogidos por la entrepierna, Noruega, que no es también de la Unión, e Irlanda, que está a punto de caer en manos del Sinn Féin, el partido heredero de los terroristas del IRA, con los que Sánchez con toda seguridad se va a entender muy bien. Y nos queda saber también qué va a hacer este individuo con la Argentina de Milei. ¿Se atreverá a declararle persona non grata? ¿Le expulsará de nuestro país? Solo existe un precedente en la democracia. Fue hace 44 años, noviembre de 1980, cuando España rompió con Guatemala después de que las fuerzas del orden de ese país irrumpieran en la embajada, asesinaran a 37 personas y dejaran además malherido a nuestro embajador entonces allí, Máximo Cajal. Este fue el precedente. Díganme si tiene algo que ver con las peripecias personales de la influencer Begoña Gómez. ¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días. Buenos días. Estoy revisando los programas económicos de los partidos que se presentan a las elecciones europeas. El lunes hablé de la propuesta de vivienda de Podemos y hoy me he fijado en el plan fiscal destinado a los jóvenes que presentan los populares. Un plan económico que busca mejorar los salarios en el inicio de la etapa profesional. Me parece interesante que en lugar de paguitas se contemplen bonificaciones que busquen el ahorro en las cuotas tributarias hasta los 34 años. Seguramente por eso le llaman tu proyecto de vida. Un tema urgente porque, independientemente de lo que el Partido Popular proponga, la realidad de nuestros jóvenes es dramática. Y es que, según Eurostat, España encabeza el dato de paro juvenil europeo con un 27,2%, es decir, casi el doble que la media europea. Y querría pararme aquí, porque cuando decimos que nuestro país dobla las cifras de desempleo medio de la eurozona, parece que lo hemos normalizado. Pero si elimináramos de la ecuación a los países más pobres o con menos crecimiento que el nuestro, la brecha entre nuestra tasa de paro y la de los países con los que de verdad debemos compararnos es un drama bíblico. Por eso, cualquier medida encaminada a estimular el ahorro y la ocupación, con medidas fiscales y no con subsidios, es una buena idea. La idea es erradicar la sensación de que España no es país para jóvenes. Herrera Incope. Estar informado. Más de 400 millones de euros al año. Es lo que mueve la pornografía en España. De 8 a 11 años. La edad del primer contacto de los menores con el porno. La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años. El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto. Parejas no destrozadas por la pornografía. Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno. Y datos, y nos ayuden a hacer una radiografía de los... Escúchalo este jueves en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. Renfe estrena nuevos destinos AVE y Hablo. Los nuevos trenes S106 ya están en circulación por toda España, lo que supone más destinos para viajar en menos tiempo y con todo el confort. Los viajeros ya pueden disfrutar de los AVE a Asturias y Galicia y de los nuevos servicios Hablo que circulan entre Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Súbete a los nuevos trenes de Renfe y viaja de forma rápida, cómoda, segura y sostenible. Entra en la web renfe.com y reserva ya tu billete al mejor precio. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas. Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan. Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor. Bueno, y la fruta pelada que dice hoy MJ Navarro. Buenos días. Hola, Herrera, vamos con el ruido. Mira, cuando has levantado tantas expectativas corres el riesgo de defraudar. Y eso es lo que ha ocurrido. Esta madrugada, hora española, Javier Milei, el presidente argentino, se ha ido al Luna Park de Buenos Aires a presentar su libro. Ha sido muy aburrido, Herrera. Más de 50 minutos de monólogo con lo del libro, hora y media de charla con dos invitados, entre ellos el portavoz del gobierno, y una canción. ¿Hubo referencias a Pedro Sánchez? Ninguna por parte de Milei, pero sí de los presentes. Che, pará que Mondino me va a pedir horas extras. Sánchez, compadre, la concha de tu madre. Mondino, a la que hace referencia a Milei, es su ministra de Exteriores, por eso dice que le va a pedir horas extras. Y la canción, Panic Show de La Renga. El grupo le ha prohibido que la use, pero es que a Milei le da lo mismo. Estuvo acompañado por su banda, la banda liberal, integrada por diputados de su grupo y uno de sus biógrafos. Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Todas las veces entré y lo cantaba a capela. Digo, es lo que no hacen con músicos. Pues ahí estaba Milei, el musical. Dijo que en España le habían acusado de misógino cuando él es un calzonudo, sic, y mientras todo eso ocurría, dos académicos chilenos le han denunciado por plagio. Dicen que les ha copiado sus teorías en su libro. Bueno, las últimas horas, Herrera, han sido muy duras en redes. Nada más anunciar Pedro Sánchez que España va a reconocer a Palestina como Estado, hubo avalancha de vídeos que hicieron a Hamás como tendencia en España. En los vídeos se mostraban imágenes de mujeres siendo introducidas en coches de terroristas, algunas de ellas gravemente heridas, y también el de 5 mujeres soldado que fueron secuestradas el 7 de octubre. Sus familias han permitido que se vean. Las chicas están ensangrentadas, las llaman perras, les dicen de todo. Jamás dice que está manipulado el vídeo, pero la sensación que uno tiene cuando lo ve es que ese infierno es absolutamente posible. Ya te digo, las llaman perras, las amenazan de cualquier cosa que podamos imaginar. Fue una tarde durísima para sumarse a redes. Y con motivo de esa decisión del gobierno de Sánchez sobre Palestina, lo contabas tú, Yolanda Díaz, vicepresidenta, hizo un vídeo. Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Esa última frase, Herrera, hizo mucho ruido. Desde el río hasta el mar es un eslogan asociado al nacionalismo palestino que Israel entiende como un grito de guerra por la destrucción de ese país y el genocidio del pueblo judío. Hamás, además, ha adoptado el lema desde su formación a finales de los 80 y geográficamente incluye esa frase el área entre el río Jordán y el Mediterráneo, que abarca Cisjordania, Gaza y, por supuesto, Israel.
por darte dos pinceladas de la sesión de ayer en el Congreso, que tuvo muchísimas anécdotas. Podemos señalando directamente a periodistas, es Ione Belarra. Y también una ley que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susana Griso, para que sepamos cuáles son los intereses. Sí, claro, como os defienden a vosotros, pues os ponéis así. Y también eso incluye al señor Antonio García Ferreras. Vale, la niña de la curva, es su mejor momento. Exactamente. Mira, voy a acabar con un vídeo así como para desengrasar, que se ha hecho viral. Unos amigos gitanos en una atracción de la Feria de Córdoba que se celebra hasta pasado mañana. Es que no se puede tener más arte. Mira dónde vamos otra vez. Delante de Dios, que esto no se hace. Esto, como hay desorden, Dios no puede habitar, ¿verdad? Mira que esto delante de Dios. ¿Para qué hacéis esto, Señor de mi vida? Esto se ve toda la feria delante de Dios. Mira, si no guapa ahora, por ahí. Delante de Cristo. Tan graciosos, Herrera, con sus trajes impecablemente vestidos, pasando más miedo. ¿Estaban en la noria o qué? Sí, estaban como en una montaña rusa. Cada curva era bueno. Ahora noticias. Herrera Incope. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. HSN presenta Glutenzymes, una fórmula única para mejorar la digestión del gluten y recuperar el bienestar digestivo. Si eres celíaco o tienes sensibilidad al gluten, Glutenzymes es para ti. Descúbrelo en hsnstore.com y aprovechate de hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano da. Decide tu viaje para este verano. Selva Negra, Polonia, Irlanda, Rumanía. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto? Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper. Nos encontrarás en todas las redes sociales. Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero. Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. ¡Qué viento hace! ¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorras 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas. Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan. Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.